Qué fácil y cómodo sería vivir con la información mínima. Qué fácil sería saber, simplemente, una cuarta parte de todo cuanto acontece en el mundo. A menudo pienso en lo feliz que sería sin saber nada de las atrocidades, los horrores que día tras día sufren muchos, demasiados, diría yo, seres humanos. Y si ya es horrible lo que ocurre ante la vista de todo el mundo, más salvaje, dañino e incomprensible es todo cuanto acontece de forma secreta y silenciosa, callada, oculta y obviada por casi todos. Muchas veces hemos dicho que somos una granja donde se experimenta con todos nosotros a todos los niveles, pero creo que no somos totalmente conscientes de hasta qué punto eso es cierto. Por desgracia, cuanto más ahondamos, cuanta más información recopilamos, más nos sumergimos en un submundo donde la maldad es inmensa y la vida humana no vale nada. Crueles, rastreros, sádicos y psicópatas serían solo algunos de los calificativos con los que nombrar a toda esta manada de seres sin entrañas, sin sentimientos, que desde las sombras nos utilizan como cobayas en aras únicamente del poder y el control. Lo triste es que de alguna manera hemos aprendido a disociarnos de esos hechos. De alguna manera subyacen en nuestro inconsciente colectivo para que no salten a nuestra parte consciente. Creo que algunas veces para protegernos de esta locura cruel y asesina que controla el mundo. Todos conocemos, todos hemos oído hablar, por ejemplo, de las horrendas barbaridades cometidas por los nazis, pero por desgracia, todos las hemos asimilado y casi diría que olvidado. Y lo entiendo. Tendemos a borrar de nuestra memoria todo aquello que no podemos asumir, que nos cuesta creer y que nos hace daño. Pero los experimentos llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial no son más que una pequeña muestra de la maldad y la locura que puede encerrar el ser humano. Hay muchísimos más casos de experimentación con seres humanos que prácticamente no han trascendido, de los que prácticamente no se sabe nada. Ajá. Y no pensemos que esto es cosa del pasado. No intentemos engañarnos diciéndonos a nosotros mismos que eso fue consecuencia de conflictos pasados y que ahora ya no ocurre. No, queridos oyentes, no nos engañemos más. La élite, los poderes en la sombra, aquellos que realmente gobiernan en el mundo, nos ven única y exclusivamente como ganado, como un rebaño de esclavos de su propiedad, y como tal, nos alimentarán y cuidarán mientras sirvamos a sus planes. O por el contrario, nos exterminarán como animales en un matadero, siempre y cuando eso les haga más poderosos y sirva a sus oscuros intereses. Esta noche intentaremos averiguar qué se esconde tras el lado más oscuro de la Agencia Central de Inteligencia. Como les comentaba al comienzo, vamos a internarnos quizás en uno de los... Digamos que la CIA tiene muchos lados oscuros, pues este quizás sea uno de los más oscuros. Se trata de dos proyectos que se llevaron a cabo sobre los años 50 aproximadamente. Son proyectos prácticamente desconocidos, sobre todo uno de ellos, el otro quizás les suene más, pero que nos da medida de que, como les decía yo en la introducción, de que si esto eran capaces de hacerlo en el año 51, 52, 56...
¿qué no serán capaces de estar haciendo en estos momentos? Les voy a contar la historia de un pueblo de Francia que sufrió en sus propias carnes uno de esos proyectos de la central de inteligencia. Después nosotros nos quejamos de los chemtrails. Bueno, pues yo creo que algo parecido intentaron hacer a menor escala en muchísimos sitios, ya repito, desde mitad del siglo XX aproximadamente. Por eso quiero que tengan muy en cuenta de que aunque hablemos de proyectos del pasado, lo utilicen como baremo para pensar en qué pueden estar haciéndonos en estos momentos y no ser conscientes, como se fue con el tiempo consciente de esos proyectos que ocurrieron en esos años. Ténganlo muy en cuenta, por favor, porque, repito, si en los años 50 eran capaces de hacer ese tipo de cosas, ¿qué con la tecnología que tenemos hoy en las manos, la que sabemos y la que no nos cuentan, qué no serán capaces de hacer en estos momentos? Voy a comenzar por una noticia que daba RT Actualidad el día 9 de septiembre del año 2015, es decir, el año pasado. Un artículo del que les voy a leer simplemente un pequeño extracto. El artículo se titula Los sucios secretos de la CIA. Experimentó Estados Unidos con seres humanos en Francia. Y a continuación, el pequeño extracto del artículo. Drogas, descargas eléctricas, células cancerígenas o gas sarín son solo algunos de los espantosos instrumentos con los que Estados Unidos perpetró macabros experimentos humanos durante la segunda mitad del siglo XX. En ocasiones estas pruebas inhumanas eran realizadas sobre sus propios ciudadanos, pero en otras su objetivo era localidades extranjeras enteras. Y se preguntan, ¿fue la CIA la responsable de la noche del apocalipsis, plagada de locura entre los habitantes de la ciudad francesa de Pont-Saint-Esprit? Creo que es para hacernos pensar, porque es que ya no solamente van en contra de su población, como ya hemos visto también en muchas otras ocasiones, sino que van incluso en contra de otras poblaciones donde no tienen por qué meter las narices. Pero bueno, por eso no me extraña que hoy en día a nivel mundial estén haciendo cualquier cosa de esas. Les cuento. El 16 de agosto del año 1951, la locura, una tremenda locura, se extiende por toda la ciudad francesa de Pont-Saint-Esprit, en el departamento de Gard. Aparentemente, en un principio, se achacó a lo que estaba ocurriendo, a esa locura que había invadido a esa ciudad. Se pensó que habían sido únicamente personas que compraron pan en una panadería en concreto y que esas alucinaciones eran provocadas por la presencia de una especie de hongo que ataca los cereales. Pero posteriormente se demostró lo contrario. Parece ser que la CIA estaba implicada directamente en la administración de LSD a la población en el marco de sus experimentos con humanos. Hablamos del LSD, aunque hay investigadores o hay incluso científicos que a día de hoy todavía no tienen claro con qué exactamente experimentaron los Estados Unidos en esa ciudad de Francia. Bueno, este es parte de un misterio, pero que lleva aparejado otro. Dos misterios que además parecen no tener nada en común y que además desde hace décadas despiertan el interés de muchísimos investigadores, que además nos dejan un tanto asombrados con esas implicaciones que iremos viendo a lo largo del programa. Tenemos por un lado ese apocalipsis, así lo llamaron, ocurrido en esa ciudad francesa el 16 de agosto de 1951, y por otro hablamos de el extraño y aparente suicidio. Como siempre, la palabra suicidio cuando hablamos de la CIA tenemos que ponerla entrecomillada, del doctor Frank Olson, ocurrida en Nueva York en el año 1953. Y lo que yo les decía, lo que ocurrió en ese pueblo francés. Vamos a empezar por Frank Olson. Frank Olson fue un bacteriólogo de Estados Unidos que trabajaba bajo secreto en el Centro de Guerra Biológica de Usermi en Fort Detrick, en el estado de Maryland.
y que además murió bajo circunstancias extrañas mientras realizaba una investigación de guerra biológica. La CIA, por supuesto, declaró que la muerte de Frank Olson fue realmente un suicidio. El informe lo que decía era que ese científico se había tirado por la ventana desde un 10º piso. Pero ¿qué ocurre? Que su familia, sobre todo sus hijos, no podían creerlo, no se creían que su padre se hubiera suicidado. Pero años más tarde descubrieron que eso quizás no había sido así, que no se había suicidado. Según parece, Olson manifestó su desacuerdo con las prácticas de la agencia cuando fue testigo en Europa de brutales interrogatorios en los que veía sus propias sustancias utilizadas para asesinar. Es decir, las mismas sustancias con las que Olson estaba experimentando, él vio cómo las utilizaban para matar a gente, ¿no? Y además en Europa, no en Estados Unidos. Bueno, Olson expresó sus reservas a William Sargant, un psiquiatra británico involucrado en las nuevas investigaciones de control mental con LSD. Sargant informó, por supuesto, a la inteligencia que Olson era un riesgo para la seguridad y la CIA fue notificada de esto. El primer movimiento que intentó hacer Olson fue salir de la CIA, ¿no? Salir de donde estaba metido, pero no pudo ser porque fue enviado a Nueva York para ser evaluado. En el informe que la agencia entregó a la familia figuraba una historia muy distinta. Decía que después de haber sido enviado para una evaluación psiquiátrica en Manhattan, en Nueva York, Olson se había quitado la vida. Es decir, lo que le dijeron a los hijos fue que tenía graves problemas psiquiátricos y que no había aguantado más y se había suicidado. Bueno, aquí tenemos el primer indicio que no vincula todavía del todo a Olson con lo ocurrido en esa ciudad francesa, pero ya vemos que su experimentación tenía que ver con cosas que se estaban haciendo por parte de la CIA en Europa. Todos conocemos de sobra, y no voy a seguir incidiendo en el tema, pero sí que lo tengo que nombrar porque está en medio de todo esto. Todos sabemos que la operación MKUltra era un programa secreto de investigación para desarrollar métodos de control mental a principios de los años 50. Aunque hasta 1966 el uso del ácido lisérgico o del LSD era legal en Estados Unidos, no lo era tanto la forma de reclutar a los sujetos para su investigación. Generalmente los científicos de inteligencia lo que hacían era administrar la droga sin el consentimiento ni el conocimiento de esos conejillos de Indias. Pero es que lo curioso es que por esos laboratorios pasaron, sin tener conocimiento ni haber dado consentimiento para que experimentaran con ellos, pasaron militares estadounidenses, médicos, enfermos mentales, agentes del gobierno e incluso miembros de la propia CIA. El proceso finalmente se abandonó porque los resultados no eran estables y los sujetos morían con frecuencia. O sea que bueno. Bueno, pues las sospechas de la familia Olson comenzaron precisamente cuando se crea una especie de comisión de investigación sobre el proyecto MKUltra. Que bueno, habría que ver hasta qué punto eso es así y qué dijo esa comisión de investigación. Pero bueno, cuando la propia comisión encontró un documento en el que figuraba que, abro comillas, un empleado civil del Departamento del Ejército tomó involuntariamente LSD como parte de una prueba de la CIA con efectos secundarios graves. Bueno, sus hijos sospecharon inmediatamente y exigieron respuesta. Tras muchos esfuerzos, lograron contactar con Vincent Rauget, el jefe de Olson en la CIA, quien les confirmó que Frank Olson era de hecho ese empleado civil que sale en el informe. La familia Olson decidió demandar al gobierno e incluso recibieron una disculpa personal del entonces presidente Gerald Ford. Sin embargo, ellos lo que querían era saber la verdad. Ya cansados de ir de un sitio para otro, cansados de buscar respuesta a esa pregunta que tenían y que no había forma de que consiguieran
responder nadie me refiero con sinceridad, porque respuestas les habían dado, pero no eran las correctas según pensaba la familia. Con lo cual en el año 1994 Erik Olson, el hijo de Frank Olson, pidió la exhumación del cadáver de su padre. Y el equipo forense que practicó una segunda autopsia a ese cadáver encontró una evidencia significativa. Olson había sufrido un fuerte golpe en la sien izquierda antes de caerse o de tirarse desde ese 10º piso. Desde entonces, los hijos de Olson se han dedicado a reunir evidencias del presunto asesinato de su padre. Por su parte, la CIA admite que llegó a drogar a Olson, pero niega cualquier implicación en su muerte. La existencia de un crimen, de un asesinato, detrás de la muerte de Olson coincide, como veremos después, con los horribles acontecimientos que se produjeron en Pont-Saint-Esprit en agosto de 1951. ¿Y qué sucedió? Pues la extraña ola de locura ocurrida en Pont-Saint-Esprit afectó a más de 500 personas, provocando directamente la muerte de al menos 5 de ellas y dos suicidios. Durante los más de 50 años transcurridos desde que ocurrieron esos hechos, el incidente fue atribuido a varias causas. Un envenenamiento debido al cornezuelo, que es ese hongo que les digo que podía estar en el centeno y que podrían haber tomado ese pan infectado con ese hongo, o un envenenamiento con mercurio, incluso se barajó la posibilidad. Sin embargo, una gran mayoría de los científicos que han estudiado todo este asunto estimaban hasta hace muy poco tiempo, muy pocos años, que la causa seguía siendo desconocida. Era lo que les decía antes, es decir, se habla de que fue la CIA quien suministró el LSD de alguna manera, pero sin embargo hay muchos científicos que siguen estudiando el caso y siguen sin tener una idea clara de lo que pasó. Lo que está claro es que no fue algo sucedido de forma casual o de forma natural, sino que fue algo inducido, por supuesto. Bueno, un diario francés de aquella época nos describe aquel drama que se vivió. Cito textualmente: no es un drama de Shakespeare ni un cuento de Edgar Allan Poe. Se trata, por desgracia, de la triste realidad de todo Pont-Saint-Esprit y sus alrededores, donde se desarrollan actualmente aterradoras escenas de delirios alucinatorios, escenas que parecen surgidas directamente de la Edad Media, saturadas de horror y de sufrimiento, preñadas de sombras siniestras. Yo creo que solamente con este pequeño apunte que nos hace ese periódico, de alguna manera podemos empezar a hacernos una idea de la locura que se adueñó de ese puente de ese pueblo de Pont-Saint-Esprit. Un breve artículo en The Time Magazine y más tarde un importante periódico estadounidense hacían la siguiente descripción: entre las personas afectadas los delirios iban en aumento. Los afectados se retorcían frenéticamente en sus camas, gritando que extrañas flores rojas les brotaban del cuerpo. Otros comentaristas, otros periodistas que habían sido enviados al sitio, al lugar, describían escenas de personas que se arrojaban por las ventanas, hombres y mujeres que se quitaban las ropas y que corrían desnudos por todas las calles, niños que decían tener en el estómago serpientes. En fin, que desde luego la escena no puede ser más dantesca. El 16 de agosto del año 1951, el cartero León, curioso porque es un poco antes de que se produzca ese gran apocalipsis que sucedió en ese pueblo, es unos días antes. Lo que ocurre en Pont-Saint-Esprit es en el año el 16 de agosto de 1951, y lo de este hombre fue un poquito antes, un día antes. Pero curiosamente, antes de que se desatara esa oleada extraña de locura que se desató en el pueblo, este hombre, un cartero de la localidad, que se llamaba León Armunier,
Estaba haciendo sus rondas en esa localidad francesa, cuando de repente se sintió abrumado por unas fuertes náuseas y por alucinaciones. Según comentaba él, fue algo terrible, tuvo la sensación de que tenía unas grandes contracturas, unas tremendas contracturas en todos sus músculos, y decía que además tenía la sensación de que fuego y serpientes se estaban enroscando alrededor de sus brazos. León, el cartero, se cayó de su moto y fue trasladado al hospital de Aviñón. Se le puso una camisa de fuerza por las brutales alucinaciones que estaba sufriendo. Él compartía además una habitación con 3 adolescentes que habían sido encadenados a sus camas para mantenerlo bajo control. Dice que intentaban quitarse las camisas de fuerza, intentaban quitarse las cadenas o las cuerdas con que se las estaba atando, porque lo único que querían era salir por la ventana, gritar, pedir socorro, que alguien los auxiliara, que alguien los ayudara. Según las declaraciones de este cartero, de Leonard Mounier, dice que preferiría morir antes que pasar por eso otra vez. Bueno, pues en los siguientes días, decenas de personas en la ciudad cayeron presa de síntomas similares. Aquello, por lo visto, según nos cuenta la crónica y lo que nos cuentan los periódicos de la época, fue realmente un verdadero apocalipsis, una verdadera locura. Imagínense ustedes, cualquiera de ustedes, que en su ciudad o en su pueblo se desata una locura de este tipo, que nadie sabe lo que es, que la gente se está tirando por las ventanas, que se desnudan en plena calle, que los niños se retuercen en el suelo. Desde luego no podemos pensar en unas escenas más horribles que esas. Bueno, pues poco después de este incidente, en septiembre de 1951, científicos que escribían para el British Medical Journal declararon que la ola de envenenamientos era el resultado de una intoxicación provocada por el cornezuelo del centeno. Pero y aquí entramos ya en una historia, en una parte de la historia que empieza a complicarse y empieza a verse de una forma un tanto extraña, ¿vale? Esa explicación de que la intoxicación había sido provocada por el cornezuelo de centeno se basaba únicamente en las conclusiones de los especialistas en bioquímica, enviados al lugar por un laboratorio, el laboratorio Sandoz. A todos les sonará, que estaba situado bastante cerca de la zona en Suiza, en Basilea. Bueno, entre los miembros de esos laboratorios que fueron al pueblo, se encontraba el doctor Albert Hofmann, curiosamente el primer científico que había logrado sintetizar el LSD el 16 de noviembre de 1938. En el momento en que este grupo visita, el grupo del laboratorio Sandoz, visita la localidad de Pont-Saint-Esprit, hay que tener en cuenta que tan solo unos pocos científicos en todo el mundo, y cuando digo pocos estoy hablando en el orden de 5, 8, 9 científicos de todo el mundo, conocían la existencia del LSD. Además, otro hecho incluso más importante aún es que absolutamente nadie en Francia en ese año, fuera de algunos responsables de ese laboratorio de Sandoz, sabían que esa firma estaba realizando actividades secretas en una estrecha colaboración, como no, con la CIA. Sandoz no solo proporcionaba a la CIA importantes cantidades de LSD, sino que también servía a esa agencia estadounidense de consejero sobre sus posibles utilidades, de cómo podían utilizarlo con fines ofensivos o defensivos, especialmente además con vistas a una serie de experimentos que querían llevar a cabo tanto en Estados Unidos como en Europa. Y aquí viene la vinculación de por qué Olson le contó todo lo que sabía a esa otra persona que después, de alguna manera y en plan muy localista, se chivó a la CIA. Y es que el experimento realizado en Francia se hallaba bajo la supervisión de la División de Operaciones Especiales de Fort Detrick.
departamento que dirigía por entonces Frank Olson. Nos volvemos a topar con Olson y nos damos cuenta de que estaba en el mismo punto álgido del experimento de Ponsonby, que de alguna forma conectaría su muerte con un asesinato, evidentemente por haber revelado información confidencial sobre dicho experimento. Incluso hoy en día un sitio del Departamento de Justicia en Internet destinado a prevenir sobre los peligros del LSD afirma, y cito textualmente, que a principios de los años 50 la Sandoz Chemical Company llegó incluso a promover el LSD como arma química secreta potencial ante el gobierno estadounidense. Su principal argumento era que una pequeña cantidad de esa droga, vertida en el sistema de aprovisionamiento de agua o pulverizada en el aire, puede desorientar y poner en estado psicótico a toda una división militar, volviéndola inofensiva e incapaz de combatir. Sin hablar, por supuesto, y esto ya lo digo yo, en que convertiría a todos los habitantes de una ciudad o de un pueblo, no solamente de una división militar, ¿no? Está claro que antes de que los militares sometieran eso o usaran eso como arma, tenían que probarlo, evidentemente, y como no, pues qué mejor sitio que Ponsonby para probar eso en personas normales y corrientes. Bueno, después de este experimento, la División de Operaciones Especiales de Fort Detrick volvió nuevamente a Nueva York en el año 1956 para realizar los experimentos que se llamaron las operaciones Big City y Mad Hatter. Curiosamente se trataba de proyectos secretos que implicaban la pulverización de productos químicos en forma de aerosol. Curiosamente, a través, por ejemplo, de un tubo de escape que salía de un automóvil conducido, por ejemplo, por toda Nueva York. En forma de aerosol y en forma de fumigaciones incluso. Anteriormente, en los años 1952 y 53, varios experimentos más limitados ya habían sido realizados, y todos lo sabemos, en los vagones de metro de Nueva York por George Hunter White, un agente del Buró Federal de Narcóticos que trabajaba en secreto como agente de la CIA, y del que se sospecha que al menos en 2 ocasiones hizo estallar artefactos de aerosoles especialmente concebidos para ello y que contenían además pues LSD. Como verán, no se andan con chiquitas estos servicios secretos ni otros más. No pensemos que solamente la CIA estuvo implicada en este tipo de proyectos. Hubieron muchos más países que también se implicaron en proyectos de este tipo y que, bueno, está claro que de todas maneras la CIA era quien iba el primero de todos en esta especie de competición mundial que se estableció en esos años, ¿vale? Pero sí es verdad que casi siempre fueron ellos los instigadores o metieron incluso las narices en proyectos de otros países. Y como veremos a continuación, hubo muchísimos más proyectos en los que desde luego no me voy a detener. Primero porque no tendremos tiempo y segundo porque son cosas que ya hemos hablado en este programa, son otros proyectos y otros experimentos de los cuales ya hemos hablado. Pero sí hay uno más del que me gustaría hablarles por las repercusiones que pudo o que puede tener incluso a día de hoy en muchos de los hechos ocurridos a lo largo de las últimas décadas y que incluso pueden estar sucediendo en este mismo momento. Y quizás este proyecto les suene más, les llame más porque quizás lo conozcan un poquito mejor. Pero sí que es muy importante porque de la misma manera que antes fumigaron pueblos en Francia con LSD, se supone, de la misma manera pueden estarnos fumigando en estos momentos con vete tú a saber qué, que nos sumerja quizás en ese estado de ánimo, Eduardo, del que hablábamos al principio del programa, ¿no? De desánimo total, a veces es mejor tener a la población pasiva que no volverla loca, como hicieron en ese pueblo de Francia, ¿no? Bueno, yo lo que quiero es hablarles del proyecto Artichoke, iniciado también en el año 1951. Este extraño proyecto, porque es extraño de verdad,
tenía como objetivo el desarrollo de una herramienta para crear lo que ellos llamaron el candidato Manchuria. Ellos lo que querían era una persona cuyas acciones pudieran ser controladas por la agencia, evidentemente, sin que la persona lo supiera. Una persona que podía ser utilizada para cometer un asesinato, un atentado terrorista, lo que fuera, y después hacerla olvidar todo acerca de lo que había hecho. Hay investigadores que han estimado que desde 1950 existe la posibilidad de que miles de ciudadanos americanos puedan haber sido mínimamente, aunque sea, utilizados en este programa secreto. Supuestas víctimas que hablan de los horribles experimentos como la utilización de drogas, hipnosis e implantes, así como la tecnología de microondas de última generación. Su meta era siempre la misma o es siempre la misma. De alguna manera, rasgar un poco el pensamiento racional y crear una especie de asesino programado. Lo que les acabo de comentar, aparte de las drogas, les he nombrado también la hipnosis y los implantes. Quizás esto incluso hasta podría explicar, tampoco me voy a meter en el tema a fondo en estos momentos, pero podría explicar algunas de las vertientes del fenómeno ovni. Quizás hay muchas cosas del fenómeno ovni, no digo todas, ni digo que de cada cosa el 100% sea falso, pero sí que hay cosas que quizás podrían explicarse como proyectos de control mental llevado a cabo sobre la población. Ahí lo dejo, quizás algún día hagamos un programa intentando vincular esas cosas. Bueno, el objetivo principal de este proyecto era generar una especie de doble personalidad en una persona, ¿no? La persona tendría una vida normal y además no se daría cuenta en absoluto de que existía un alter ego, una segunda personalidad. Este alter ego de alguna manera permanecería en silencio, permanecería callado, mudo, sin entorpecer para nada a la vida de la otra persona, porque estaría dominado por la agencia de inteligencia y única y exclusivamente cuando ésta lo decidiera, impulsado por un desencadenante que podía ser una imagen o que podía ser un sonido, ese alter ego llevaría a cabo una acción que ellos quisieran. Un robo, como decíamos antes, un asesinato, un atentado terrorista. Eso sí, sin que la persona que lo llevaba a cabo se diera cuenta. De tal manera que además, si en un momento determinado la cogían y la sometían a un interrogatorio, esta persona no podría contar nada en absoluto, porque esa personalidad, la normal por decirlo de alguna manera, no tendría ni la más remota idea de lo que su alter ego habría estado haciendo en otro momento determinado. El proyecto, por supuesto, requería del desarrollo de avanzadas herramientas de control mental. Control mental que es muy difícil de llevar a cabo, evidentemente. Lo que hicieron fue usar elementos como, por ejemplo, forzar la adicción a la morfina entre algunas personas. Después se les retiraba la droga para tenerlos en un momento muy bajo y entonces poder entrar en su mente de alguna manera. El uso de terapia eléctrica e incluso la administración de toda una gama de compuestos químicos con el objetivo de desencadenar precisamente esas acciones que la Agencia Central de Inteligencia quería que ocurrieran, ¿no? La hipnosis, que fue una de las primeras terapias que emplearon, una de las primeras fuerzas que emplearon contra esa gente o para intentar llevar a cabo este proyecto, y que en un principio además se consideró como la mejor o la más fácil precisamente para llegar al subconsciente de la persona y poder cambiar de alguna manera o hacer que naciera ese alter ego,
se dejó de lado debido a su poca efectividad. Todos sabemos que se dice por ahí que aunque tú estés hipnotizado, si quien te está hipnotizando te ordena que hagas algo que va en contra de tu voluntad, en contra de tu ética, de tu moral, es bastante probable que no lo hagas o que dudes muchísimo en hacerlo. Y eso evidentemente no era lo que ellos buscaban. Ellos lo que querían era una personalidad que a ciegas y sin poner ningún reparo ni cuestionarse nada en absoluto, llevar a cabo la tarea que de alguna manera le hicieran realizar. No sabemos con exactitud, o no se sabe con exactitud, cuándo se canceló el proyecto Artichoke. Pues al contrario que en el proyecto de MK Ultra, no hubo una revisión del gobierno norteamericano que revelara los secretos de la operación. Algunos afirman que el proyecto Artichoke acabó por convertirse en el proyecto MK Ultra en el año 1953, mientras que otros dicen que siguió como algo independiente durante por lo menos una década más. Lo cierto es que si bien hoy tenemos acceso a documentos que en un momento determinado eran clasificados, está claro que a lo mejor de todo esto no hay el más mínimo documento, porque la CIA podría haber destruido todos aquellos documentos que mostraran hasta dónde había llegado la operación o los éxitos que esa operación había tenido. Al contrario que con el proyecto MK Ultra, del que se sabe bastante, el lado más oscuro, el lado más macabro del proyecto Artichoke jamás salió a la luz. Bueno, y ahora voy a contar yo algo. Lleva siendo la de que hablaras un poquito. Bueno, en Estados Unidos hay 3 asesinatos por excelencia que han constituido y siguen constituyendo todo un misterio, al que muchos les gustaría encontrar respuesta, sobre el misterio sobre los que se han hecho diferentes películas, se han publicado bastantes libros, y me estoy refiriendo a los asesinatos de John F. Kennedy, uh-huh, al de Martin Luther King, sí, y al de Robert Kennedy. Uh-huh. Y yo ahora voy a hablar brevemente de Robert Kennedy. Todos recordaremos que Robert Kennedy, después del asesinato de su hermano, de John F. Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos, Robert Kennedy, que además formaba parte del equipo de John, además del cual todo el mundo hablaba bastante bien en los círculos cercanos en cuanto a capacidad de trabajo, inteligencia, firmeza, en cuanto a constancia. Había incluso quien decía que como presidente hubiera sido mucho mejor que el hermano. Yeah. Pero bueno, también esto puede pertenecer a la parte, ahora no me sale la palabra, a la parte más bonita, o que quieren dar la mejor cara. Sí, sobre todo la que se crea después de que alguien ha sido asesinado. De que alguien vale, sí. Pero bueno, el hecho es que a raíz de que John F. Kennedy muere, pues su hermano decide entrar en la carrera electoral. Para ser el siguiente, para acceder al puesto de presidente de Estados Unidos. Se inicia la carrera, y además de una manera meteórica, pues todo apunta a que va a ser el gran, no es que vaya a ser ganador, va a ser el gran ganador de las elecciones. Bueno, pues el viernes 5 de junio del año 1968, Robert Kennedy se encontraba en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, y allí estaba reuniendo apoyos para su campaña presidencial. Quedaban apenas 5 meses para las elecciones. Al acabar la reunión, la gran cantidad de público que lo esperaba a la salida hizo que su servicio de seguridad decidiera sacarlo por otro lado. Sí. Por lo que se dirigieron hacia las cocinas del hotel. Y fue allí donde encontró la muerte. 3 disparos a quemarropa del palestino Sirhan Bishara Sirhan acabaron con su vida después de una larga agonía de 24 horas. Nunca se sabrá cómo consiguió entrar en la cocina el asesino, ni cómo supo o pudo prever el cambio de planes y que Robert Kennedy fuera sacado a través de la cocina en lugar de la puerta principal, que era por donde iba a salir. Bueno, pues Robert Kennedy sufre 3 impactos de bala. Uno en la cabeza, otro en la axila y otro en la base del cuello. Pero en total se realizan 10 disparos. 10. Aparte de Robert, hubo 5 heridos más, uno de ellos con 2 tiros, 10 balas
y sin embargo la pistola de Sirhan tenía un cargador de 8. Supuestamente había 2 armas y por tanto 2 asesinos. Ya. Pero aquella línea de investigación no se continuó. Hubo paneles de la cocina en la que se incrustaron las balas y cristales rotos que se perdieron como pruebas. Sirhan, cuando fue interrogado por un psicólogo, no recordaba nada de lo ocurrido. Solo acertaba a escribir matar a Kennedy, como si fuera una reacción autómata. Esto, pues bueno, para todos los amantes de las teorías de conspiración, lo único que hacía y lo único que hizo en ese momento, porque ya empezó la historia, era indicar que Sirhan estaba programado. Teoría que además se reforzó cuando se supo que 2 años atrás Sirhan había tenido un accidente por el que fue internado en un hospital y que cuando salió de él todos sus conocidos decían que estaba totalmente cambiado. Y las sospechas, como ocurriera con su hermano John Fitzgerald, volvieron a apuntar hacia la CIA. De nuevo, además, para redondear ya la historia, los presentes hablaron de otros 2 personajes desconocidos que estaban en la escena del crimen, de un hombre rubio y de una mujer con un vestido de lunares. Varios testigos coincidieron en ese punto, pero tampoco se encontraron a esos 2 sospechosos. Y además, una 4ª bala se quedó en el abrigo de Robert, sin llegar a impactarle. Era imposible que un tiro directo no lo atravesara. El disparo de la cabeza demostró que había sido hecho a quemarropa, a escasa distancia. Y sin embargo, Sirhan se encontraba a más de 1 metro en el momento de disparar, según las imágenes. Tan solo Sirhan fue acusado de este atentado, y desde que entró a cumplir condena de cadena perpetua sigue repitiendo y declarándose inocente. Nunca ha reconocido el crimen. Hombre, cuadraría con ese candidato Manchuria, ¿no? Esa persona que no tiene ni idea de lo que ha hecho. Sí. Además, sobre todo yo pienso que sí. Lo que dices tú, sobre todo con el tema de lo de matar a Kennedy de forma repetitiva, ¿no? Parece alguien que de alguna manera el disco duro se le ha trabado un poquito en un momento determinado. Y estamos hablando de alguien que nunca ha reconocido el crimen, que ha seguido diciendo hasta la saciedad que él es inocente, pero sin embargo, en tratamiento psicológico, se me escapa el dato de si fue bajo hipnosis. Ahí repetía y además escribía matar a Kennedy, matar a Kennedy, como que era algo que tenía grabado. Sí, está claro. Grabado en ese subconsciente, en esa parte. Interesantísimo, porque yo no sabía que había sido con Bob, con John. Con John Kennedy, con quien había. Perdón. No, era Bob Kennedy, era Bob. Robert Kennedy. Sí, era Bob Kennedy. Robert Kennedy. Me parece un dato súper interesante que sumara a este proyecto extraño del que estábamos hablando. Pero hay más casos, quizás algunos no tan sumamente evidentes como puede parecer el de Robert Kennedy. Sí, porque además hay que tener en cuenta, fuera de todo lo que se pueda haber creado, vuelvo a repetir, sobre todo cuando un político de la proyección que ha tenido siempre, que tuvo en su momento John Fitzgerald Kennedy, y de la proyección que tenía su familia, había una serie de temas políticos que ni la CIA ni determinados sectores muy influyentes de Estados Unidos querían que salieran adelante. Ellos, por ejemplo, una de las cosas que estaban luchando, o sea, por lo menos era en sus declaraciones, era uno de los temas donde más insistía era en la desarticulación del crimen organizado que había en Estados Unidos. También se hablaba del tema de ovnis. Sí. Se decía, y incluso John Fitzgerald lo llegó a decir pocos días antes de morir, que iba a desvelar todos los secretos sobre el tema. Sí. Hay quien dice que fue uno de los motivos por los que murió. Yo no creo que fuera única y exclusivamente por eso, pero sí que dicen que fue uno de los muchos motivos que se acumularon para acabar con JFK. Bueno, pues tú nos has comentado esto sobre Robert Kennedy, y yo les voy a contar otra historia de supuestamente Timothy McVeigh,
y la explosión de Oklahoma, lo que se dio en llamar la explosión de Oklahoma. Esto ocurrió en un edificio federal al norte del Palacio de Justicia en el año 1955 en la ciudad de Oklahoma. Parece ser que 2 colegas veteranos del ejército hicieron estallar ese edificio, que además contenía varias organizaciones, ¿no?, que estaban relacionadas todas con el cumplimiento de la ley, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con la justicia. Bueno, pues estos 2 colegas volaron por los aires el edificio con un coche bomba que mató a 168 personas. Mucha gente se preguntó por qué McVeigh cometió el mayor atentado terrorista en suelo americano, evidentemente hasta que ocurrió el del 11 de septiembre, ¿no? La versión oficial, la oficial, es que cuando él estuvo en el ejército, por lo visto parece ser que se deprimió muchísimo porque no fue admitido en las fuerzas especiales. Y de repente, un año después o un año y pico después, se enfurece con el gobierno de los Estados Unidos por lo que le pasó un año antes y atenta contra ese edificio de justicia en Oklahoma. Bueno, McVeigh, al no ser aceptado por las fuerzas especiales, salió de las Fuerzas Armadas y se fue a trabajar en una empresa que se llamaba Calspan. Una de las cosas que dijo Bate fue que tenía un implante en su cuerpo. Una de las cosas que dijo cuando fue detenido por lo de la bomba de Oklahoma, ¿no? Y que ese implante provenía precisamente de la empresa Calspan para la que estaba trabajando. De hecho, curiosamente, era una empresa que había firmado de una forma totalmente secreta un contrato con el gobierno de microelectrónica. Curiosamente. Sí. Bueno, el Boston Globe, por ejemplo, entrevistó a los más íntimos amigos de McVeigh y los amigos le comentaron que McVeigh no hacía más que repetir días antes de ese atentado que él había sido implantado por el gobierno, que tenía un implante puesto por el gobierno y que él no podía seguir soportando las cosas como estaban, ¿vale? Bueno, pues aquí viene la pregunta. Lo que se preguntan los investigadores es que si esa empresa, si Calspan, podía ser una ubicación de este proyecto del candidato Manchuria, y si McVeigh podía ser realmente un candidato Manchuria implantado, porque no solamente se hacía por medio de órdenes o por medio de tal, sino también por medio de implantes que se les ponían a los ciudadanos. Entonces, bueno, queda la duda de si también McVeigh pudo de alguna manera atentar de forma, digamos, programada hacia ese edificio de justicia. Bueno, hasta aquí estos 2 proyectos de los que les hablaba, o de estos 2 casos impactantes. Uno de ellos a mí me impactó mucho, el de Francia, el de Port de Saint-Esprit. Me impactó pensar en esa especie de, como decía al principio, de apocalipsis que se movió durante unos días en ese pueblo, de cómo murió gente sin necesidad de que hubieran muerto, y de cómo poco a poco se fue descubriendo, se fue desvelando poquito a poco cómo los Estados Unidos, cómo la CIA en particular, estaba detrás de todo esto. Y hemos hablado de este otro proyecto que lo que se buscaba era lo que se denomina el candidato Manchuria. Y ustedes se preguntarán, como me he preguntado yo, me imagino que también se lo preguntarán ustedes.
nadie tiene un control sobre la CIA. Nadie controla qué es lo que esta agencia de inteligencia hace y deshace a su antojo. Bueno, pues teóricamente debe de haber alguien. Sí. Una última cabeza. Sí, pero bueno. Que además eso me recuerda de lo que comenté antes del caso de los Kennedy. Cuando John Fitzgerald era presidente, unos días antes también del atentado que acabó con él, que en un discurso él llegó a decir algo así, como que el pueblo norteamericano pensaba que, siendo Estados Unidos uno de los principales o el principal país del mundo, que su presidente sería libre para actuar y tomar decisiones, pero que no era así. Ya. Que él no tenía libertad para hacerlo y que iba a contar toda la verdad de cómo funcionaban las cosas. De cómo funcionaban las cosas, efectivamente. No las llegó a contar. No lo dejaron que las contara, está claro. Bueno, pues sí ha habido intentos de controlar la CIA. Por intentarlo no ha quedado, ¿vale? Hace unos 30 años aproximadamente, en un efímero intento de llevar un control sobre esa especie de mal endémico en la CIA, ¿no? De que siempre derivar hacia esos cauces extraños. El gobierno de Gerald Ford creó el Consejo de Supervisión de los Servicios de Inteligencia del presidente. Tenía que ser una especie de guardián civil, no de guardia civil, sino de guardián civil, que no estuviera implicado pues en ejército ni nada por el estilo, y que debía de alguna manera supervisar a la agencia. Una orden ejecutiva del presidente Ronald Reagan en el año 1981 lo convirtió en una especie de figura permanente, ¿no? Es decir, un grupo de personas que debían de alguna manera controlar de forma oficial a la CIA, ¿no? Y en 1981 Ronald Reagan les dio la misión de identificar violaciones de la ley por parte de la CIA. Durante 5 gobiernos anteriores, miembros del Consejo, todos civiles además, y no empleados por el gobierno, informaron activamente sobre algunas de las operaciones más secretas de la CIA y que parecían violar los límites legales. Durante cinco gobiernos, ¿vale? Sin embargo, el 15 de julio del año 2007, John Solomon, del Washington Post, informó que durante los primeros 5 años y medio del gobierno de Bush, por eso les digo que hay que tener en cuenta que estas cosas pueden estar pasando hoy en día, quizás a otros niveles y con otra tecnología. Repito, que durante los primeros 5 años y medio del gobierno de Bush, el Consejo de Supervisión de los Servicios de Inteligencia no hizo nada. Ninguna investigación, ningún informe, no se interrogó o se habló con los funcionarios de la CIA, no hicieron absolutamente nada. Es decir, que durante esos 5 años y medio no vieron ningún motivo para investigar los métodos empleados por la CIA. En especial, no vieron ningún motivo para investigar los métodos de interrogatorio que empleaban los agentes de la CIA en prisiones, digamos que más o menos secretas, ¿no? O la transferencia, por ejemplo, de prisioneros a países que utilizaban la tortura. Tampoco pareció interesarles demasiado a estos guardianes civiles las escuchas telefónicas no autorizadas por un tribunal federal. Con lo cual no se supervisó a la CIA para nada durante 5 años y medio en el que George Bush fue presidente de los Estados Unidos. Hay un resumen de un informe que elaboró la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre el programa de detección de interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia, y que sí que es una contundente denuncia del uso extendido y sistemático no solamente de los proyectos extraños y secretos, sino de la tortura que realizaba también la CIA. El resumen de unas 525 páginas que ha sido editado de forma parcial
se difundió el 9 de diciembre de 2014 y forma parte de un informe confidencial de unas 6.700 páginas que nadie ha manifestado que tengan previsto divulgarlas, ¿vale? No, o sea, han salido 500 y pico. Sí. Es un resumen, pero el texto completo de cerca de 7.000 páginas, nadie dice que esté previsto divulgarlo ni nada que se le parezca. El resumen, ese sí, el resumen documenta numerosos datos tergiversados transmitidos por la CIA sobre la eficacia del programa y demuestra que funcionarios estadounidenses sabían que era ilegal. Es decir, todo el tema de que estaba llevando a cabo la CIA era ilegal. No solamente los interrogatorios y las torturas, sino también todos esos proyectos que año tras año, a partir de mitad del siglo XX, fueron haciéndose por parte de la CIA. Pone de manifiesto la necesidad, además, de que el gobierno estadounidense divulgue oportunamente el informe completo, refuerce la supervisión de la actuación de la CIA e investigue y juzgue por las vías correspondientes a los altos funcionarios responsables de todos esos programas. El resumen concluye diciendo que los abusos de la CIA fueron mucho más cruentos, sistemáticos y extendidos de lo que se había informado hasta ese momento. Que muchas de las técnicas utilizadas en interrogatorios e incluso en investigaciones de la CIA excedieron la autorización del Ministerio de Justicia, es decir, el Ministerio de Justicia no se enteró, el Departamento de Justicia no se enteró de nada de lo que estaba haciendo la CIA. Y que además la CIA comenzó a utilizar una serie de técnicas, tanto de interrogatorios como de proyectos, para usar en proyectos, muchísimo antes de que nadie les hubiera dado autorización. Esto me lleva a pensar que de alguna manera ellos se gobiernan solos. Me refiero a la CIA. Más o menos. O sea que... y poco más les puedo contar, porque lo que está claro es que la CIA lo que pretende es que el Departamento de Justicia se comprometa o se comprometiera en su momento a no proceder penalmente en ningún momento. No. Es decir, estaría bueno. Que faltaría más, por favor, cómo se van cómo los van a declarar culpables de algo. Yo quiero hacer hincapié porque los casos porque claro, es lo que se va desclasificando y por eso podemos hablar de ello, porque nos llegan algunas noticias, pero quiero que tengan muy en cuenta en manos de los psicópatas en los que nos encontramos, porque esto que ahora se ha desclasificado y podemos tener acceso a eso muchísimo tiempo después, pienso que quizás no sea nada en comparación con lo que puedan estar llevando a cabo no solamente la CIA, porque ya no hablamos única y exclusivamente de la CIA, ni muchísimo menos. Estamos hablando de muchísima más gente, sí, de muchos más países y de muchas más historias. Hay muchas cosas que uno no entiende, pero que empieza a indagar, a investigar para los programas y empieza a saber pequeños puntos que todavía no sabes si unirlos o no, pero que empiezan a dar la forma de un dibujo. Me estaba acordando ahora mismo la racha que tuvimos de aviones desaparecidos, de aviones estrellados porque el copiloto intentó suicidarse junto con el pasaje, sí, de aviones derribados por cazas rusos o vaya usted a saber, en fin. Yo no quiero decir que esto tenga algo que ver con un proyecto de control mental por parte de la CIA, pero tampoco puedo descartar que ahí haya habido una mano negra que haya metido mano ahí. Y como hablo de eso, hablo de lo que comentábamos al principio, de esas sensaciones de cansancio, de apatía tremenda, total y absoluta. Muchas veces nos preguntamos, y he hablado con algunos de ustedes, incluso algunas veces por teléfono, y hemos comentado muchísimas veces: ¿por qué la gente no despierta? ¿Por qué a la gente le enseñas un chemtrail en el cielo y te dicen, eso es mentira, o te dicen, vale, es verdad, está ahí, pero no quiero saberlo? ¿Por qué nosotros mismos, Eduardo, yo y todos ustedes, queridos oyentes, casi no nos movemos para hacer nada de lo que tendríamos que estar haciendo?
Hombre, es que he visto desde fuera y por alguien que se aproxime por primera vez a historias de este tipo, o sea, a historias de este tipo, a intentar buscar explicación a cosas que no la tienen totalmente, vamos a decirlo así. Sí. Esto, cuando te va metiendo, es una montaña tan sumamente grande que no ves el final. No ves ni ves el final ni ves el trasfondo. No. Porque yo te he puesto el ejemplo de los aviones. Pero es que, bueno, ¿dónde están las pandemias que iban a asolar a toda la población? Quizás se trató simplemente de algo para ver cómo reaccionaba la población ante eso. Sí, y de paso hacer negocio. Y de paso, hombre, por favor, los negocios que nos falten. Fíjate tú, cómo en el caso, curiosamente, de Francia, estaban los laboratorios Sandoz, que eran los que proporcionaban el LSD a la CIA. Ya. Es decir, es todo un conglomerado, es todo una cadena, una serie de eslabones que yo creo que despertaremos de golpe a base de bofetada el día que consigamos unir, aunque sean 2 o 3 de esos eslabones. Yo creo que ese día se nos va a caer el mundo encima cuando nos demos cuenta de cómo estamos manipulados. Y con esto no intento ser negativa. Yo quiero comentarles que yo veo una vida normal y corriente. Salgo con mis amigos, charlo con la gente, tengo a mis hijos, Pero eso no es que no me influya, pero sí intento tenerlo presente, pero sin que me obsesione. Por eso digo que yo no es que sea negativa en ese sentido, pero que desde luego la historia, que desde luego los archivos desclasificados, todo nos hace pensar que quizás exista una gran hilación, una especie de hilo conductor entre tantas cosas que ahora mismo nos parece que no tienen nada que ver unas con otras. Y que sin embargo podrían estar de alguna manera conectadas. Sí. Sí, y que quizás todo junto, pues a lo mejor... Igual no te haría el mapa que necesitamos. Y a lo mejor lo que te conforma es otro tipo de Matrix, no esa Matrix diseñada por alguien que está en otra dimensión, sino a lo mejor es por alguien diseñado aquí mismo. Pues también podría ser. Te han creado un mundo y te están obligando a vivir en él con una regla de juego que además, aunque no quieras, tienes que respetarla y tienes que... Con una regla de juego que a priori desconoces. Bueno. ¿Sabes lo que sucede cuando no las cumples? Evidentemente, eso lo sabemos todos. Cuando no las cumples sabes lo que pasa. Te suicidan normalmente. Te suicidan, te echan una mano y te suicidan. Bueno, pues esto ha sido todo esta noche. Esperamos haberles abierto un poquito más los ojos. Repito, no queremos meterles miedo con esto. Queremos simplemente que estén informados y que con distancia piensen en lo que les contamos, piensen en la información que les estamos dando, que unos pueden estar de acuerdo, otros no. Cada uno está en su derecho de opinar libremente lo que quiera, pero sí que por lo menos, prestarle un poco de atención a todas esas historias para ver qué podemos sacar de ellas y qué hilación podemos ir haciendo. Y hace muchísimos años, pero muchos, dije, refiriéndome en aquel momento en particular al fenómeno ovni, pero hoy hago extensivo a todo lo que está ocurriendo en este mundo, que la cuestión es que entre todos pensemos, que entre todos hagamos algo. Yo siempre decía que estoy convencida de que cada uno tiene en su mano una pieza del puzzle. Si fuéramos capaces en un momento determinado de unirnos y juntar todas las piezas, probablemente sabríamos qué es lo que se esconde detrás del puzzle. Y como les decía, hasta aquí el programa de esta noche, así es que no me queda sino, Eduardo, darte las gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros. Como siempre ha sido un placer. Y como no, darle las gracias como siempre a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Y me despido diciéndoles lo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.